versículo 18 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 22, que es la sección que iniciamos el domingo pasado. El título de la sección completa lo denominamos Sufrimiento Triunfal de Cristo, pero vimos que en esta corta sección hay tres subtemas que considero deben ser tratados por separado. El primero lo vimos el domingo pasado, que denominamos el padecimiento de Cristo y su logro triunfal. Hoy hablaremos de Cristo, el arca de salvación para el que sufre. Y el próximo domingo, con la ayuda del Señor, hablaremos de la supremacía y la victoria de Cristo mediante el sufrimiento. Vamos a leer la sección completa para centrarnos luego en el versículo 19 al 21. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta preciosa porción de la Escritura que es de ánimo y consuelo para tu iglesia. Pero por favor, que tu Santo Espíritu guíe a tu siervo y a tu pueblo para responder en obediencia a tu palabra. Por favor, Señor, glorifícate para bien de tus escogidos. Que hoy tu pueblo sea consolado, animado y exhortado mediante la única palabra profética segura, tu palabra escrita. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La Escritura, aparte de su maravillosa belleza y la calidad de sus contenidos, fue escrita de manera sencilla, de tal forma que un niño o un adulto, un sirviente o un amo, un rico o un pobre, un docto o un indocto puedan entender lo que ella enseña. Todo lo concerniente a la salvación y la santificación del creyente puede ser entendido por el más sencillo de los hombres. Pero hay algunos textos en la Escritura, y de hecho son muy pocos, que son de difícil comprensión. En teología, estos pasajes complejos en interpretación se llaman pasajes oscuros. No porque tengan un significado negativo, es porque son de difícil interpretación. Y en la sección que hoy vamos a estudiar, hay un pasaje que ha generado tal vez controversia con el pasar de los tiempos. Cuando nos encontramos con textos que tienen esta dificultad, vuelvo y repito, que son muy pocos, la forma segura de entenderlos es entenderlos por todo el contexto del libro, entendiendo el propósito principal del libro. Eso evitará que saque el texto de su significado principal. Por eso necesitamos recordar que el propósito principal de la carta de Pedro es traer consuelo, ánimo y fortaleza a los creyentes que sufren por ser fieles a Él. Y si tenemos este propósito claro, va a ser fácil conectar esta sección con lo que el apóstol viene enseñando. Hay varias posturas acerca de este texto, algunas muy serias y objetivas, otras no tanto. Hay tres que son muy comunes. La primera,
que Jesucristo descendió al infierno a predicar el evangelio y dar una segunda oportunidad a todos los que se encuentran allí. Recuerda el texto que estamos meditando, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces algunos dicen que esta predicación fue un acto misericordioso de Jesús para bajar hasta el infierno, predicar el evangelio a los que están condenados y a los demonios y dar una segunda oportunidad a los que se encuentran allí. Aunque esta es bastante común y es promovida de una forma muy significativa por el catolicismo romano y algunas esferas carismáticas y pentecostales, no tiene ningún fundamento bíblico. No hay un solo pasaje de la Escritura que enseñe que una persona después de ir al infierno puede ser salva. Por lo tanto, podemos descartarla. La única posibilidad de que alguien se salve es mediante la fe mientras esté con vida. Si alguien no cree en Cristo en vida, muerto, no hay ni misas, ni oraciones, ni acciones que puedan liberar a una persona del infierno. Desde Génesis hasta Apocalipsis es claro que la salvación es mediante la fe en vida. La segunda postura es que Cristo descendió al infierno para mostrar a los ángeles caídos y a los que no creyeron en el Antiguo Testamento que Él era la simiente prometida, el Mesías que habría de venir. Aunque esta postura tiene varios hermanos piadosos que la defienden y creo que presenta verdades que son correctas, creo que no se ajusta al hilo conductor. ¿Por qué lo creo? Porque considero muy humilde y respetuosamente que la victoria de Cristo en la cruz comunicó que Él era el Mesías. Su resurrección demostró al reino de las tinieblas que hubo victoria y que a partir de ese momento la muerte fue vencida, el pecado fue vencido y no necesitaba descender al infierno para que el reino de las tinieblas lo supiera. Pero lo que dicen es cierto. La muerte de Cristo anunció a todos que Él es el Mesías y que sí es quien decía ser. ¿Cuál considero es entonces el significado correcto dentro de las interpretaciones que existen? La tercera opinión dice que este texto es una mención a la predicación que hizo el Espíritu de Cristo en los tiempos de Noé, a través de Noé, para mostrar la eficacia de Dios en sostener su remanente escogido aún en medio del sufrimiento. Y voy a tratar de demostrarles por qué considero que este pasaje apunta a este aspecto. Lea conmigo nuevamente el versículo 18 para que podamos hilarlo con el 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este texto ya lo vimos el domingo. Quedó claro por qué fueron necesarios los padecimientos de Cristo y nos muestra el texto terminando que Él fue muerto en su carne, sufrió cosas terribles en su carne, pero la muerte no lo pudo retener porque fue vivificado en el Espíritu. Algunas traducciones dice levantado por el Espíritu. Independientemente de la traducción, las traducciones conducen a lo mismo. Es una mención del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ese es el sujeto con el que termina esta oración. El 19 dice así: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta oración inicia sin un sujeto explícito, o como se conoce en gramática, tiene un sujeto tácito o implícito. Cuando la oración no tiene el sujeto de manera tangible, gramaticalmente, debo ir a la oración anterior para ver cuál es el sujeto del que se está hablando acá. Es decir, ¿quién fue el que predicó a los espíritus encarcelados?
Antes de saber quiénes son esos espíritus encarcelados, necesitamos saber quién fue el que les predicó. ¿En qué sujeto terminó la oración? En el Espíritu de Dios. Así que ese sujeto con el que termina la oración es el sujeto con el que inicia esta. El Espíritu de Dios también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esta mención al Espíritu nos ubica en quién es el que tiene Pedro en su mente. Pero ¿cuáles son entonces esos espíritus? La palabra espíritu que aparece ahí en griego es neuma. Y en varias partes de la Escritura se usa para referirse a espíritus, ángeles o demonios, al Espíritu Santo o al espíritu humano, hombres. ¿Cómo sabemos cuál es el uso que el apóstol le está dando? Para eso seguimos en el contexto. Este pasaje lo estoy tratando de esta forma porque es un texto que utilizan para cursos de demoniología acerca de los espíritus encarcelados y su influencia en el mundo. Pero nos vamos a dar cuenta que este texto no es un curso de demoniología, es un texto para animar a la iglesia que sufre por ser fiel a Dios. ¿Quiénes son entonces esos espíritus encarcelados a los que predicó el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo? ¿Y cuándo fue? ¿Fue en ese momento en el que Cristo resucitó o está haciendo una mención de algo que sucedió antes? El contexto no lo va a explicar. Lea conmigo el versículo 20. Le pido me tenga mucha paciencia hasta construir la idea. Versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. Bueno, nos está diciendo que el Espíritu de Dios predicó a espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Aquellos que desobedecieron en otro tiempo. ¿Cuál tiempo? Ya sabemos que desobedecieron. Habla de un tiempo y Pedro nos va a explicar cuál es ese tiempo. Si usted lee el texto, dice, en el tiempo de Noé, cuando se estaba preparando el arca y Dios esperaba pacientemente a que los hombres se arrepintieran. Lea el texto. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿quién? De Noé, mientras se preparaba ¿qué? El arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Así que esta escena nos explica que esos espíritus encarcelados se refiere a personas. ¿Por qué no ángeles? Porque en la época, en el momento histórico de Noé, no hubo ningún encarcelamiento de ángeles caídos. La sentencia sobre los ángeles que se rebelaron con Satanás fue antes de los tiempos de Noé. Y en este momento histórico solo hubo un juicio sobre espíritus humanos, sobre hombres. Entonces, siguiendo la línea natural del texto, podemos decir que Pedro está citando a la iglesia un momento en que el Espíritu de Dios, a través de Noé, pregonero de Dios, predicó al mundo antiguo acerca de la salvación. Pero ellos no creyeron y por eso fueron llevados al infierno luego del diluvio. ¿Por qué? Porque un espíritu encarcelado es un espíritu que está en el infierno. ¿Quiénes son estos espíritus? Los que sucumbieron en el diluvio. Observe muy bien los tiempos del verbo y permítame construir esta idea de una forma sencilla. La idea entonces es esta. Los que ahora, es decir, en los días de Pedro, la audiencia de esta carta, tenía en mente era esto.
cuando Pedro dijo, los que ahora son espíritus encarcelados, son todos aquellos que en el tiempo de Noé no creyeron la predicación que el Espíritu de Dios hizo a través de él, mas todos los demás que durante el tiempo mencionado rechazaron al Mesías prometido. Esta predicación fue efectuada a través de Noé por medio del Espíritu Santo, en el poder del Espíritu. Noé estaba sirviendo como profeta. Por eso se encuentran en condenación, es decir, por eso un espíritu es un espíritu encarcelado, por despreciar a Cristo y el mensaje de salvación. Y están en el infierno. Pastor, pero es que usted está torciendo el texto. ¿Dónde dice que el Espíritu de Dios estaba en Noé cuando él predicó? Mis hermanos, solo citaré un texto, pero en el Antiguo Testamento es evidente que todos los que ejercieron como profetas o mensajeros o pregoneros de Dios hablaban porque el Espíritu de Dios venía a ellos con poder para pregonar el mensaje de Dios. Un claro ejemplo está en 2 de Samuel 2:23. Dice así: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Quién dijo esto? David. Y David está reconociendo que cuando él habló, era el Espíritu de Dios hablando a través de él. Así que el Espíritu de Cristo, que en la Biblia es igual a Espíritu Santo o Espíritu de Dios, porque recuerden que es un solo Dios más 3 personas en existencia, predicó a través de Noé con poder a todo el mundo antiguo, pero no creyeron. Solo se salvaron 8 y por eso fueron arrojados al infierno como espíritus que están encarcelados. ¿Encarcelados qué? Esperando el juicio final, donde los que están en el cielo y los que están en el infierno recibirán nuevos cuerpos para el juicio final, y los que creyeron en Cristo irán al nuevo cielo y la nueva tierra, y los que no, con esos cuerpos irán al lago de fuego y azufre. Solo hay 2 lugares post-mortem: el cielo y el infierno. No hay lugares intermedios. Una persona va al cielo o va al infierno. Y aquellos que no creen en Cristo como Mesías, en el mensaje de salvación, hoy son espíritus encarcelados. ¿En dónde? En el infierno. ¿Por qué vino el diluvio? Génesis 6:5 lo dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Los destruyó inmediatamente? No, y ahí viene el centro de este pasaje. Dios, pudiendo mostrar su justicia inmediata, quiso mostrar la grandeza y la belleza de su paciencia. Entonces, aunque el mundo merecía ser destruido sin darle razón de nada, escoge a Noé para predicar a través de él aproximadamente por 120 años a todo el mundo antiguo para que se arrepintieran de su maldad. El mensaje era este: viene un gran diluvio, viene juicio. ¿Por qué viene este juicio? Por su maldad, porque desde que se levantan solo quieren hacer el mal, pero Dios, que es grande en misericordia e infinito en paciencia, les dice: arrepiéntanse.
construir un arca y todo el que se suba en esta arca será salvo de este juicio. Es decir, ¿quiénes se salvarían? Los que tuvieran fe en el mensaje que el Espíritu de Dios predicaba a través de Noé. Esa fe, ¿cómo se haría tangible? Subiéndose al arca. Pero ¿cuánto tiempo duró este mensaje? 120 años. Pero conectemos con lo verdaderamente importante. ¿Por qué Pedro está citando este ejemplo? La mirada no tiene que estar en los espíritus encarcelados, pues es claro de lo que se refiere. Nuestra mirada tiene que estar en esta sección, es en lo que Dios hizo con Noé y su familia. El personaje principal de todo texto siempre es Dios, no el hombre. ¿Qué hace Dios? 120 años Noé y su familia sufriendo por ser fieles a Dios. Ubiquémonos en ese momento. Un día Dios le dice a Noé, al tomarlo como profeta, heraldo de su mensaje, debes construir un arca, pero no lo hizo junto al mar, lo hizo en un lugar seco. Y vas a construir un arca para mí porque viene un gran diluvio y todo el que se suba en ella será salvo. Cuando Dios nos habla en su palabra, es fácil obedecer con la alegría del primer momento al encontrarnos con tan preciosa verdad. Y creo que Noé muy seguramente empezó con gran alegría a construir el arca porque pronto vendría un diluvio. Año 1. Bueno, tal vez este año sí. Y mientras tanto todos se burlaban de él, de su familia, los menospreciaban, los llamaban locos, desquiciados. ¿Cuál diluvio? ¿Cuál arca? ¿Cuál juicio? ¿Se imagina usted el juicio, el sufrimiento, que experimentaba Noé cada día que se levantaba a trabajar en el arca sin ver una gota de agua que lo animara? Muchas veces, estoy seguro, quiso claudicar. Pero el Espíritu de Dios que obraba con poder en él no lo permitió. Él y su familia sufrieron año tras año, 120 años. ¿Qué es lo que quiere Pedro mostrar acá? Que Dios es fiel en sostener a su remanente en medio del sufrimiento. Sin importar cuánto sufra su pueblo por predicar la palabra y por permanecer fiel a Dios, el Señor siempre sustenta eficazmente a sus escogidos en medio del sufrimiento. Ni uno solo de su remanente se perderá. 8 se salvaron. Qué doloroso ese relato. Solo 8 creyeron. Solo 8 fueron salvos. ¿Pero cómo fueron salvos? Mediante la fe. Esto ahora sí tiene sentido. Pedro entonces no está haciendo un curso de demoniología y espíritus encarcelados. Pedro lo que quiere mostrarle a su audiencia es el poder de Dios para sostenernos. Le está diciendo a la iglesia: hermanos, ya aprendimos de los sufrimientos de Cristo, ahora aprendamos de los sufrimientos de nuestro hermano Noé. Pues ustedes sienten que llevan mucho tiempo sufriendo. Déjenme les cuento de uno que sufrió 120 años por ser fiel sin descanso. Pero míralo, aunque muchos no creyeron, el Señor sostuvo su remanente. Así que al mirar ese ejemplo, tengan ánimo, porque sin importar cuán largo parezca nuestro sufrimiento presente, en lo que pasó con Noé, nos queda claro que Dios nunca fracasa en el cuidado de su remanente. Luego sigue explicando. ¿Para qué lo sostuvo en esta condición? Dice el texto, para mostrar su paciencia. La paciencia es uno de los atributos o cualificaciones de Dios. Mis hermanos, si Dios hubiera destruido el mundo antiguo inmediatamente, solo hubiéramos conocido su justicia.
Pero no solo nos ha mostrado su justicia, porque Dios quiere que lo conozcamos plenamente. Hay otro atributo que dio a conocer en esos 120 años, su paciencia. Teniendo toda la justicia para destruir al mundo antiguo, esperó con paciencia 120 años y envió a su espíritu con poder a predicar para que los hombres creyeran. Pero como dice Juan, en lugar de creer en la luz, escogieron las tinieblas. ¿Qué hizo el Señor con esto? Preservó a su pueblo, pero mientras los preservaba, mostraba paciencia a todo el mundo antiguo. ¡Qué gran paciencia tiene! Piensa en aquello que más lo impacienta de su hijo, de su esposa. Le aseguro que si tuviera que lidiar con él durante una semana completa, sería suficiente para salir corriendo. Día y noche esa misma debilidad atormentándolo. Ninguno de nosotros tendría paciencia. Pero Dios mostró su paciencia 120 años, viendo un mundo completo, viviendo de manera contraria a su palabra, y en lugar de destruirlo, seguía anunciando a través de Noé que se arrepintieran. Entonces, Pedro acá está mostrando un aspecto más amplio que en las líneas anteriores no mostró. En las líneas anteriores nos mostró que el sufrimiento nos ayuda a ser más como Cristo, pero acá también está mostrando que cuando sufrimos como pueblo de Dios por ser fiel a Él, lo estamos haciendo porque Él está siendo paciente con aquellos que nos lastiman, está mostrando su paciencia y quiere que a través de nuestra vida, nuestra predicación y testimonio, seamos una esperanza de salvación para todos los que nos ven, aún los que nos persiguen. Por eso el Señor permite que suframos. A veces decimos, pero Señor, ¿por qué no me llevas ya? El Señor podría salvarnos, inmediatamente llevarnos a su presencia. ¿Por qué nos deja? Porque nos salva para una comisión, que muchos otros conozcan a ese Cristo que nos salvó. Y muchas veces el lenguaje de conexión con otros va a ser nuestro sufrimiento, porque van a ver nuestro testimonio al ver cómo respondemos en el sufrimiento de una manera distinta al resto del mundo. Y podrán ver a Cristo y muchos creerán, pero muchos no. Ahora, Pedro también está aumentando la esperanza, pues al mirar lo que pasó con Noé, vemos que solo 8 se salvaron. Pero al ver lo que Cristo ha hecho, hay una esperanza mayor porque Cristo es un arca de salvación superior. En el arca se salvaron 8, en Cristo se ha prometido que será salva gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. En el tiempo de Noé solo Noé predicó. En nuestro tiempo cada uno de nosotros en un sentido es un Noé que es heraldo de Cristo para que muchos se arrepientan. Y ya no tenemos que crear un arca para que las personas se metan en ella y se salven. No, tenemos que predicar del arca perfecta que es Cristo para que suban a Él mediante la fe y sean salvos de un juicio peor al diluvio. Porque el diluvio fue terrible, pero no se compara al terrible juicio final que será por fuego. El primero fue por agua. El segundo y definitivo será por fuego. Ahora pensemos en esto. Si fue tan contundente el justo castigo de Dios al mundo antiguo por despreciar una predicación de 120 años, piense cuán justo y terrible tendrá que ser el juicio de Dios al llevar 2000 años pacientemente predicando que crean en Cristo y se arrepientan. 2000 años lleva mostrando su paciencia. Si eso pasó en el mundo antiguo, cuán difícil es poder imaginar cuán terrible será el juicio final.
tanto así que todo lo que conocemos pasará. Pero ¿qué quiere mostrar Pedro? Tenemos una esperanza mayor. Siga leyendo conmigo. Filipenses 1:6 dice lo siguiente: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es lo que Pedro está mostrando. Mis hermanos, hay momentos en que sufrimos por ser fieles al Señor. Noé sufrió 120 años, pero el Señor lo sostuvo. No se desanimen, porque la buena obra que el Señor ha empezado en ustedes no quedará inconclusa, porque Él sostiene a su remanente eficazmente hasta el fin. Y viene un terrible juicio, pero así como el arca salvó a Noé y a su familia del diluvio, Cristo, el arca perfecta de nuestra salvación, nos guardará del juicio final. Lea conmigo el versículo 21 del capítulo 3 en la carta de Pedro. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¿Qué está diciendo Pedro? Sigue con su instrucción. Esta citación que estoy haciendo de Noé corresponde, apunta, es una sombra del bautismo que nos salva. Pedro entonces trae este ejemplo de lo que pasó con Noé para mostrar el poder de Dios sosteniendo al pueblo que sufre por predicar fielmente, pero también anuncia que todo eso apuntaba al bautismo que salva. Y este es otro texto bastante tergiversado. Hermanos, ¿de qué bautismo está hablando? Porque si está hablando del bautismo por agua, es decir, del acto externo en el que le anunciamos al mundo que somos salvos, y si ese bautismo es el que salva, tenemos un problema. Porque entonces el ladrón de la cruz no pudo salvarse porque él no alcanzó a ser bautizado. Mis hermanos, el bautismo por inmersión, que es el ritual externo de una realidad interna, no es para salvación. Hay muchas personas que han sido bautizadas en agua y no son salvas. Si hoy mueren, se convertirían en espíritus encarcelados. Si tú te bautizaste y te dijeron que era para salvarte y crees que eres salvo porque te bautizaste, déjame decirte que tú no te bautizaste, sino que te diste un chapuzón. Porque el bautismo no salva. ¿Cuál es el bautismo entonces que está mencionando Pedro? Y note que Pedro no está hablando de un bautismo físico, él mismo lo dice. No quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Pedro está diciendo, ojo, esto apunta a un bautismo que salva, no a uno que lava nuestra carne, no, uno que crea una nueva conciencia. ¿Cuál es este? Pastor, ¿usted está diciendo que hay dos bautismos, uno en agua y otro espiritual? Sí, leamos a Pablo. Acompáñeme por favor a Romanos 6, versículo 3 y 4. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pedro entonces está hablando de ese bautismo espiritual. ¿Qué significa bautismo? Significa ser sumergido en. Pedro está mencionando el mismo bautismo que Pablo enseña en Romanos 6. Es ese momento en que mediante la fe en Cristo somos sumergidos en Él. Somos llenos del Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu de Dios en el momento que creemos. Somos sumergidos en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Luego de pasar esto en lo espiritual, el creyente va al bautismo en agua para ser
explica su fe y mostrar mediante el ritual externo lo que ya sucedió en su corazón. El bautismo en agua es una evidencia de algo que ya sucedió en mí. Estoy diciendo, ya fui bautizado con Cristo, ya estoy sumergido en Cristo, ya tengo una nueva conciencia que se sujeta a Dios, se sujeta a su palabra, y ahora quiero que todos lo sepan mediante el ritual externo. El bautismo que salva es el bautismo espiritual en Cristo. Y el bautismo en las aguas es una evidencia externa de algo que sucedió en el interior. Y es una buena pregunta. Si tú ya fuiste a las aguas, cuando fuiste a las aguas, ¿ya habías sido sumergido en Cristo? Por eso no creemos en el bautismo de infantes. Porque un niño no puede arrepentirse de su pecado. Solo una persona que ha visto su maldad podrá reconocer su pecado y ser unido a Cristo mediante la fe. Cuando hablo de niño hablo de bebé, porque por la Escritura podemos saber que niños a muy temprana edad pueden creer y hacerlo evidente. Entonces, ¿qué nos está mostrando Pedro? Mis hermanos, vamos a sufrir muchas veces por ser fieles al Señor. Pero por favor, miren a Noé. El Señor lo sostuvo eficazmente. Iglesia, estén seguros. El Señor los va a sostener cuando sufran. Hombre. Y muchas veces el sufrimiento durará más de lo que nosotros deseamos. Pero recuerda que ese sufrimiento también tiene un propósito: mostrar la paciencia de Dios para que muchos crean. Unos creerán, pero otros quedarán inexcusables delante de Dios. Porque no habrá una sola persona en el infierno que pueda decir: nunca vi tu bondad, nunca vi tu paciencia, nunca vi tu llamado a salvación. Ningún hombre será excusable, porque Dios todos los días muestra su paciencia y su misericordia. Pero ¿qué más les está diciendo Pedro? Noé creyó y fue salvo. Pero nosotros hoy tenemos una esperanza mayor, porque eso que pasó con Noé apunta a algo más glorioso, apuntaba a un arca más preciosa, a un arca perfecta, a Cristo. Eso que pasó apuntaba a la salvación que hay en Cristo mediante la fe. Y así como Noé se salvó por el arca del diluvio, todo aquel que ponga su fe en Cristo se salvará del juicio final que vendrá con fuego. ¿Dónde estás tú? ¿Tu fe está en Cristo? ¿Ya fuiste sumergido en Él? Porque si hoy mueres teniendo fe en Cristo, estás salvo y seguro en Él. Pero si hoy mueres sin tener fe en Él, serías un espíritu encarcelado más. Niños, escúchenme. Escúchenme bien. Tal vez ustedes piensen que tienen poca edad, pero ustedes ya tienen la edad para entender que necesitan pedirle a Cristo que los salve. Niños, escúchenme, el infierno no es un cuento de hadas, el infierno existe así como existe el cielo. Y el único que puede salvarnos de ir al infierno se llama Jesucristo. Ve a Cristo. Así tengas 4, 5, 6 años, este es un momento para decirle: Señor, sálvame. Hoy entendí que tú eres el arca de la salvación. Yo no quiero ser un espíritu encarcelado. Y hoy entiendo que solo en Cristo puedo ser libre de ese terrible final.
Pero ¿cómo asegura Pedro que esto que está diciendo es verdad? Terminemos con el versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ya entendimos a qué bautismo se refiere. Por la resurrección de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué hermosa afirmación! Pedro lo que está diciendo, sí, mis hermanos, esta salvación que es más gloriosa, que es más preciosa que la que experimentó Noé, es gracias a la resurrección de Cristo. Sí, porque Cristo resucitó, porque Él venció la muerte con poder, porque Él venció el pecado, porque Él venció a Satanás y todos sus demonios. Así que estamos seguros de que esta promesa de salvación que nos librará del juicio final es cierta. Si Cristo no hubiera resucitado de su muerte, estaríamos perdidos. No habría ninguna razón para reunirnos. Pero Él resucitó. Es el arca perfecta de la salvación y esa resurrección nos asegura que todo lo que prometió es cierto y que viene por segunda vez a salvar a quienes, a aquellos que están bautizados en Él, sumergidos en Él, muerte y en su resurrección. Déjeme terminar entonces con esto. Este texto es un texto de ánimo, que al leerlo debe haber algo claro. Señor, ahora entiendo que muchas veces sufriré por hacer el bien, pero gracias, gracias Señor, porque miro a Cristo y veo cuán terrible fue su sufrimiento para salvarme. Veo a Noé y veo que aunque fueron 120 años, tú los sostuviste con poder hasta el final. Así que hoy estoy seguro que aunque quiero correr, aunque quiero darme por vencido, tu mano es más poderosa que mi deseo de huir. Y que tú me sustentarás con poder hasta el final. Y que este momento de sufrimiento por ser fiel a ti, tú lo estás usando para hacer testimonio a aquellos que no creen y que puedan creer en el Dios que yo predico. Ahora entiendo que mi sufrimiento también tiene una función salvífica para respaldar el evangelio que predico. Porque dirán, ¿cómo es posible que este hombre en medio de tanto sufrimiento esté confiado en Dios? Y diremos, no es mi capacidad para confiar en Él, es su capacidad para sostenerme, aun cuando muchas veces dudo de su poder. Pero también nos da una esperanza futura y nos dice, en Cristo, el arca de la salvación perfecta, seremos librados del terrible juicio venidero. Un terrible juicio que se avecina. Pues si el Señor envió un diluvio a un grupo de personas que rechazó su mensaje 120 años, cuán terrible será la sentencia para todos aquellos que tienen 2000 años de historia corroborando el mensaje de salvación de Cristo. Cuánto más terrible no será el castigo para un pueblo que no tuvo un solo heraldo como Noé, sino que tiene a miles de personas predicando de Cristo por todos los lugares. Hay una tarea entonces para la iglesia. En un sentido, debemos ser como Noé. Ya no tenemos que construir un arca. Tenemos que predicar del arca gloriosa de la salvación. Muchos se reirán, nos echarán, se burlarán de nosotros, pero no te preocupes. Sigue predicando fielmente a Cristo, que el Señor te sustentará. No te desanimes, no te asustes. No hay un sufrimiento por Él que sea capaz de doblar la mano de Dios que te cuida y te sostiene hasta el final. Pero también hay una advertencia para aquellos que no han creído en Cristo. Pues gracias a Cristo hay salvación del juicio final. Pero si tú aún no has sido unido a Cristo mediante la fe, si hoy tú murieras, te convertirías en un espíritu encarcelado. No tienes por qué irte de este lugar sin creer en Cristo como el único Salvador perfecto. No hay otra arca de salvación.
Solo Cristo, y solo tienes que poner tu fe en Él y creer, arrepentirte de tu pecado y rendir tu vida a sus pies. No hay otro que pueda salvar. Señor, gracias por estas preciosas palabras de ánimo y consuelo. Aunque nosotros nos cansemos, tu mano jamás se cansará. Aunque querramos correr, tú siempre nos sustentarás. Oh mi Jesús, gracias porque en ti seremos librados del día del juicio final. Gracias por salvarnos. Gracias por toda la paciencia que nos has tenido durante nuestra vida. Pues a pesar de que merecíamos ser destruidos y arrojados al infierno, tú mostraste paciencia, bondad y misericordia para salvarnos. Hoy te ruego para que muchos acá crean y sean salvos, pero también te pido para que seamos heraldos del Evangelio, para que muchos sean sumergidos en el arca perfecta de salvación, en Cristo Jesús. Amén y amén.